Buenas tardes tengan todos, tardes, días, noches, a la hora que vean esa transmisión. Vamos a compartir en el nombre de nuestro Señor un tema específico que se llama los carismas, dones y vida de oración en el Espíritu. Todo esto porque a través del tiempo que hemos vivido, recordemos, a lo mejor algunos se han enfriado, algunos se han alejado, algunos han perdido el interés de la formación teológica propiamente dentro de la renovación. Queremos invitarlos de modo personal, queridos hermanitos, hermanitas, a todos, que hoy, en este día que compartimos este tema, el Señor abra su corazón, el Señor penetre lo más profundo de su ser y sobre todo les haga eco estas palabras que el apóstol San Pablo siempre nos comparte, porque es Él el que dentro de las cartas apostólicas, de las cartas que nos escribe en distintas comunidades, nos habla acerca de los dones, acerca de los carismas y concretamente nos habla acerca de los frutos que hay que dar una vez que nosotros hemos tenido una vida de encuentro con el Señor. ¿Cómo es que nos habla San Pablo? ¿Cómo nos habla San Pablo a través de su palabra? Voy a atreverme a leer la lectura de la primera carta de Corintios, si tienen para apuntar, es Corintios 12, 4 y siguientes. Primera de Corintios 12, 4 y siguientes. Pongamos atención, dice lo siguiente: hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno y del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno lo que quiere. Palabra de Dios. Pues bien, queridos hermanos, esto sin duda, este pasaje lo hemos escuchado en Pentecostés, donde se nos hablaba en esta solemnidad de que el Espíritu Santo llega a la comunidad, pero al llegar a la comunidad recordemos una cosa: el Espíritu Santo ungió aquella comunidad. Y aquella primera comunidad, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, que también hemos leído en la fiesta de Pentecostés, dice: todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la iglesia está llena del Espíritu Santo y nosotros viniendo con ese itinerario de celebraciones y que acabamos de dejar atrás Pentecostés y este domingo acabamos de celebrar la Santísima Trinidad, debemos darnos cuenta, queridos hermanos, de que el Señor nos lleva por este camino de encuentro con Él, porque si a la primera comunidad el Señor los llenó del Espíritu Santo, a nosotros el Señor constantemente nos llena del Espíritu Santo. Y es que como iglesia que peregrina en este milenio, el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que tengamos conciencia plenamente de que no estamos vacíos del Espíritu Santo. El Señor quiere que cada uno de nosotros reconozca que el Espíritu Santo ya se nos ha dado, que la solemnidad de Pentecostés es para reavivar ese fuego, ese amor que el Espíritu Santo ya ha puesto en tu corazón, ha puesto en nuestro corazón. Si nosotros, queridos hermanos, somos capaces de pedirle al Señor cada vez que nos reunimos en oración: Señor, danos tu Espíritu Santo para iluminar nuestra vida, para iluminar nuestro corazón, Dios, queridos hermanos, no se queda sin escuchar las peticiones. Por eso qué importante es la oración en este tiempo en el que no nos estamos juntando. Sin embargo, Dios quiere que la oración personal nunca la dejemos, porque
¿Cómo es que nosotros vamos a vivir después de haber celebrado Pentecostés, después de haber celebrado la Santísima Trinidad? Y estamos ya casi celebrando Corpus Christi, solemnidades grandes donde el Señor nos invita a regocijarnos y encontrarnos con Él a través de la oración. Dios, queridos hermanos, desde nuestro bautismo, recuerden esto, desde nuestro bautismo Él ya nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacemos constantemente con el Espíritu Santo? Reavivamos el fuego a través de reconsagrarnos nuevamente al Señor. Señor, que tu Espíritu Santo actúe en nosotros. Que tu Espíritu Santo renueve mi corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos unja y nos haga dar testimonio de nuestro ser cristiano dentro de nuestra comunidad. Sin duda hemos escuchado en este pasaje varios dones, varios carismas, donde el Señor quiere que nosotros reconozcamos que Él ha actuado en la vida y va actuando. Si nosotros le hemos pedido al Señor el Espíritu Santo y nosotros dentro de nuestro itinerario, dentro de nuestro caminar, hemos experimentado que Dios está en nuestra vida y en nuestro corazón, queridos hermanos, vamos a tener que hacer una tarea introspectiva de rebuscar en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Con qué te ha beneficiado el Señor? ¿Con qué dones, con qué carismas te ha beneficiado el Señor? Recordemos que el Espíritu Santo se ha derramado. El Espíritu Santo está con nosotros. Y les recuerdo, queridos hermanos, que todos, sin excepción de nadie, tenemos gracias, tenemos carismas, tenemos talentos, tenemos el Espíritu Santo actuando en nosotros. Y pudiéramos decir lo que dice el Padre, ya difunto, el Padre Emiliano Tardif, acerca de los dones, los cataloga en 3 grupos. Principalmente nos dice lo siguiente: existen dones y carismas espirituales que están bajo la institución, bajo la instrucción de los fieles, es decir, es para los fieles todos estos carismas y dones, y vienen los siguientes. El carisma de ser apóstoles. Cuando hemos recibido la gracia de Dios, Dios nos ha enviado a ser sus apóstoles, dando testimonio en medio del mundo. Nos llama también a ser profetas. Dentro de nuestra pequeña comunidad donde estamos, donde vivimos, donde nos movemos, la profecía siempre tenemos que ejercerla en el nombre del Señor y tenemos que ser profetas dentro del mismo espíritu en el que el Señor nos ha llamado. Y dentro de esta profecía, dentro de esta tarea de la profecía, del ser profeta, queridos hermanos, el Señor nos invita, acuérdense, a anunciar y denunciar, anunciar la buena nueva del Señor, denunciar todo lo que está mal en contra de los mandatos y enseñanzas del Señor. También vienen dentro de estos mismos carismas el don de exhortación, el don de la evangelización, carismas, dones que son para toda la iglesia en unidad. Un don, queridos hermanos, un carisma, pongamos mucha atención, no es para mí personalmente. Un carisma es para ponerlo al servicio de la comunidad. Un carisma es porque lo tienes, porque Dios se lo ha dado para que dentro de esa comunidad tú enriquezcas a la comunidad en la que tú estás. Dios no nos ha dado dones personales para mí mismo nada más. Imagínense qué pasaría si yo digo, ay, es que es mi sacerdocio y yo no lo comparto con nadie. Estaría mal. ¿Por qué? Porque no le doy a Dios la gloria de que Él es el que me ha llamado. Él ha compartido el sacerdocio conmigo que quise y le dije sí. Y Él, queridos hermanos, quiere que este sacerdocio que Él ha dado en gracia a mí, ese sacerdocio cunda efecto en toda una comunidad. Y es así, los dones que Dios nos ha dado para cada uno no son exclusivos ni personales, son para el bien en común. Y les decía, si existe el carisma de la evangelización, y a muchos de nosotros se nos ha dado, los que somos servidores, la evangelización es una tarea concreta de la iglesia, es una tarea concreta del ungido, de aquel que ha decidido servir al Señor. Y juntamente con la evangelización viene el don, carisma de la exhortación. Si nosotros, queridos hermanos, como todos los que sirven dentro del movimiento de la renovación, si nosotros no vamos exhortando constantemente a todos los que el Señor va poniendo en nuestra vida, en nuestro camino, con obras y con palabras,
queridos hermanos, estamos truncando la gracia del Espíritu Santo. Y acuérdense, Dios a cada uno nos va a pedir cuentas de lo que te ha dado. Y aquí es donde viene la importancia de saber cómo Dios me ha enriquecido a mí con dones, con carismas, con talentos. Y si Dios me ha enriquecido a mí, no es para que yo me enaltezca, sino que por el contrario, es para que yo, dentro de esta misión a la que Dios me ha llamado, pueda dar frutos en el Señor. Porque nuevamente les recuerdo, el don, el carisma, los talentos, no son de modo personal, son para bien de la comunidad. Acuérdense, provienen del Espíritu Santo, nosotros somos los receptores de esos dones, pero son para compartir. Imagínense que teniendo alguien o nosotros la palabra de sabiduría, no podamos corregir al otro, no podamos o no hagamos el intento de corregir y nos quedemos con los brazos cruzados, estamos omitiendo lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, porque Dios nos pide muchas veces que al hermano que está fallando lo corrijamos. Y es allí donde a algunos, o a todos, o a la mayoría, se nos ha dado la palabra de la sabiduría, es decir, una palabra de aliento para que tú, que estás a lo mejor haciendo malas cosas, el Señor te ilumine. El carisma de ciencia también, la palabra de ciencia viene a través del conocimiento de Dios para con su palabra, pero también para con los demás. También tenemos el don, carisma, discernimiento de espíritus. Queridos hermanos, servidores todos, recordemos que dentro de nuestras asambleas de oración, muchas veces el mal espíritu se manifiesta. Muchas veces dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras asambleas, el mal espíritu está allí. Y nos lo dice San Pablo en este fragmento que hemos escuchado de la primera carta a los Corintios. Hay alguien que se le ha dado el don del discernimiento de espíritus. A esos que se les ha dado ese don, bendito sea el Señor que están dentro de la comunidad, pónganlo al servicio y en práctica. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo quiere entrar y quiere atacar la comunidad y quiere llegar dentro de una asamblea de oración, hay que pedirle al Señor palabra de sabiduría, palabra de ciencia y en el nombre del Señor el discernimiento para decir, hey, este mal espíritu aquí no entra. ¿Por qué? Porque este mal espíritu viene del enemigo. Y si viene del enemigo, ¿qué hay que hacer? Discernimiento de espíritu, hay que pedirle al buen espíritu que se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta el buen espíritu? A través de la paz que suele inundar a aquellas personas que muchas veces están con dificultades, con problemas dentro de la asamblea. Acuérdense, el Señor nos invita a que invitemos a todos a que procuren la paz. Dios, acuérdense, es paz plena. Y si alguien carisma del discernimiento de espíritus, póngalo al servicio de la comunidad, porque allí es donde nosotros vamos a poder depurar y vamos a decirle al enemigo, ¿sabes qué? Aquí no entra, salte. Es muy bonito ese don, ese carisma del discernimiento de espíritus. Y vamos a los otros dones más comunes que nosotros los hemos escuchado muy a menudo. Dice San Pablo, hay algunos que se les ha dado el don de lenguas, pero también hay algunos que se les ha dado el don de interpretarlas. Queridos hermanos, dentro de la comunidad procuremos siempre que cuando se hable en lenguas, pues siempre pedirle al Señor que nos conceda la gracia de poder interpretar cuando escuchamos. Esto, acuérdense, viene de Dios, es un don que el Señor pone, no en todos, lo ponen algunos, pero ese don, dice San Pablo, el don de lenguas es un diálogo de tu alma directamente con Dios. Tú te enlazas con Dios, lo alabas, lo bendices en lenguas, pero el fruto es para tu alma solamente. Ese don es muy bonito y si el Señor te lo da, te lo manifiesta, es para alabanza de Él en el momento en el que Él te inspire comunicarte con Él de ese modo. Pero también acuérdense, tenemos por otro lado que pedirle al Señor esta gracia, y San Pablo lo dice. ¿Qué caso tiene que toda la asamblea tenga el don de lengua si no haya nadie que lo interprete? Pidan, queridos hermanos, dice San Pablo, al Señor para que alguien interprete lo que se dice con sonidos inenarrables. Pídanlo. Qué bonito es cuando se llega a interpretar.
yo he tenido experiencias en comunidades de oración, pues el Señor se ha manifestado, el Espíritu Santo se ha manifestado traduciendo con este don propiamente de interpretar las lenguas, porque una es, iba a decir que no es terrestre, pero sí es terrestre, pero no es común dentro de la asamblea. En la asamblea ya sabemos cómo ora la hermanita, el hermanito, y ya sabemos cómo oramos todos cuando ya estamos conjuntados en la asamblea. Sin embargo, esta muchacha, cuando empezó a alabar a Dios, a bendecir a Dios, escuchando lo que los demás decían, era una alabanza muy bonita hacia Dios Padre, hacia el Trino. ¿Por qué? Porque se manifiesta la disposición del alma para que el Espíritu Santo haga su trabajo con nosotros. Queridos hermanos, nunca perdamos de vista que todo proviene de Dios, y si viene de Dios, Dios va a confirmar en ti todos los regalos. No hay que inventarse dones, no hay que inventarse nada. Dios en el Espíritu a cada uno le da el don que Él quiere, como quiere y en donde quiere. Eso sí, acuérdense. Siempre para santificación del fiel, pero para bien de toda la comunidad. Y les decía, el don de interpretación de lenguas es esto precisamente. Es una gracia para toda la comunidad de escuchar una alabanza que está saliendo de labios de aquella que tiene el don de lenguas. Así es de que, dice San Pablo, y eso hay que propiciarlo, pidan a Dios el don de lenguas dentro de la asamblea para que puedan también traducirlas, es decir, que el pueblo se entere qué es lo que está pasando. Y estos carismas, queridos hermanos, así que como les decía, que están divididos, estos son los carismas que van de cara a los fieles. Y en esto, pues vamos a tener que pedirle al Señor que nos conceda la gracia, pues de todos. Se los repaso un poquito para que los puedan alcanzar a escribir o anotar. El carisma de ser apóstoles, de ser profetas, el carisma de evangelización, el carisma de la exhortación, carisma de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, interpretar lenguas y el don de lenguas. Son carismas que dentro de nuestra comunidad interactúan, y porque interactúan nosotros debemos de propiciarlos. Les decía, aquellos a los que el Señor les ha dado el don de la evangelización, bendito sea el Señor, pero también viene la otra parte. Hay veces que dentro de los retiros, muchas veces podemos decir, es que a quién le toca la cocina, y nos ha pasado, ¿verdad? A quién le tocan los baños, a quién le toca tal actividad, y a lo mejor decimos, es que es lo menos y yo no quiero estar en ese servicio y yo quiero estar dentro de la asamblea, digamos así, cuando es un evento grande. Queridos hermanos, ahí vienen otros carismas que son para ayudar a toda la comunidad. Y estos carismas, en esos carismas encontramos lo que les decía acerca de los retiros. El momento en el que a ti te toca la cocina o los baños o estar en la puerta recibiendo a los hermanitos que llegan a vivir tal o cual retiro o tal evento, el Señor a ti te ha dado, si es así, te ha dado el don, carisma de la hospitalidad, porque hay veces que no a todos se nos ha dado el don de la hospitalidad, de estar en la puerta, de decirles bienvenidos a los hermanitos y demás. Pidámosle también a Dios el don de la hospitalidad, porque ese don no es nada más para nuestros retiros, ese don de la hospitalidad es para siempre en nuestra vida. ¿Por qué? Repasen un poco cuando alguien llega a visitarlos en su casa. Procuran el bienestar de los que llegan, ¿verdad? Si son sus parientes, los reciben bien, hacen una comida, les preparan lo mejor. Dentro de este don de la hospitalidad, les decía, no es solamente para los retiros, sino es para nuestra vida personal y es para nuestra vida de siempre. Si tenemos ese don de atender a la gente, pues bendito sea el Señor. Ese carisma. Y después también tenemos el carisma de la limosna. ¿Quién de nosotros es generoso? Pregúntense, ¿verdad? ¿Quién es generoso de cara a Dios? ¿Cuánto es lo que ayudas al prójimo? ¿Cuánto es lo que a lo mejor podemos decir? ¿Cuánto es lo que tú das dentro de las colectas de tu parroquia, de nuestra parroquia? ¿Cuánto es lo que tú das? Recuerden esto, queridos hermanos, es un don, es un carisma también el que tú seas generoso, que puedas ayudar a los demás. Si tú logras comprender
que todo lo que tú tienes es por bendición de Dios y que Dios te lo va dando, ciertamente a través de tu esfuerzo, pero por medio de la bendición de Dios tú vas recibiendo abundancia, el Señor te invita a que recapacites con este don de la limosna. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a dejar las arcas vacías. Dios siempre, si tú la estás vaciando, te va a pasar como San Martín de Porres. Este hombre iba al mercado, llenaba su canasta y veía a los pobres y les iba dando, y el Señor nunca le dejó vacía la canasta de la caridad. Así es de que en base a los santos, y es ahí donde estamos todos llamados a la santidad, en base a ellos, nosotros también hemos de pedirle este don de la limosna, de poder ayudar, de asistir también a los enfermos. ¿Cuántos de nosotros dentro de los retiros también vemos que algún hermanito o hermanita tiene necesidad de algo? No todos sabemos de primeros auxilios, ¿verdad? Qué bueno sería que todos lo supiéramos, pero sí, hay gente que dentro de sus neceser, su bolsa, su todo, siempre tienen el remedio para cualquier mal que se pudiera dar, ¿verdad? Ese también es un carisma, ¿no? A todos se nos da el traer pastillas para el dolor, el curita, etcétera. Siempre es un don también de parte de Dios, aquel que procura nunca desatenderse ni para desatender a los demás. Es el don de la asistencia a los enfermos. Otro don que tenemos siempre que pedirle a Dios también es el de la fe. El de la fe, ¿por qué? Pues es una virtud cardinal, y esa fe, queridos hermanos, la debemos de tener siempre llena de piedad. Si nosotros procuramos alimentar nuestra vida espiritual es porque tenemos fe, y esa fe es un don que viene de Dios, y esa fe a nosotros, si la vamos alimentando, el Espíritu Santo la va graduando. Es decir, ¿cuánto tienes de fe tú? Y decimos en nuestro canto, ¿verdad? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, y lo dice el Señor, ¿verdad?, en el Evangelio, ¿qué harías con una fe tan pequeña, pero que se convierte tan grande cuando la pones delante de Dios? Por eso, qué importante es pedirle a Dios también el don de la fe para caminar siempre con devoción, con entrega, con generosidad para con Dios. También dice el mismo San Pablo, a algunos se les da el don, carisma de hacer milagros, y el don, carisma de hacer curaciones. No a todos, ¿verdad? No a todos, y a los santos pues mucho más se les ha dado. Pero queridos hermanos, el Señor en ese sentido nos pide a todos nosotros que tengamos una apertura de corazón para decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer en nosotros y que podamos actuar en tu nombre. Todos, acuérdense, somos instrumentos del Señor, y como instrumentos el Señor quiere que tú abras tu corazón. Muchas veces hemos escuchado, ¿no?, de gente que hemos invitado a predicar, gente que tiene el don de curación, de sanación, de liberación. Pero, queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros le hemos pedido ese don al Señor? ¿Cuántas veces hemos abierto el corazón de decir: Señor, haz lo que tengas que hacer en nuestra comunidad? Esta es una tarea muy grande de cara al Señor, de nosotros para con el Señor, por lo siguiente, porque siempre dentro de la asamblea hay que pedir gracia sobre gracia, porque el Señor es el que se manifiesta, y Dios, si le pedimos, Dios no se limita. Si le pedimos, Dios te está dando más y más y más y más. Imagínense, queridos hermanos, que nos vuelva a pasar lo que pasó en Pentecostés. Dones tras dones, que nos entendiéramos todos perfectamente y que todos habláramos ya también el inglés, ¿verdad? Aquí, español, inglés y todos los otros idiomas que pudiera haber, pero que llenos del Espíritu Santo verdaderamente recibiéramos todas las bendiciones que Dios quiere derramar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fe, oración, invocación al Espíritu Santo, porque acuérdense, el autor de este movimiento bendito de la renovación es el Espíritu Santo, y nos invita a todos nosotros a que invoquemos, le pidamos, y que nunca nuestra oración baje la guardia, porque nosotros necesitamos llenarnos de la gracia del Espíritu Santo, necesitamos estar llenos de Dios. Y a propósito de esto, ahora que vamos regresando, vamos reabriendo un poco las iglesias, sépanlo, queridos hermanos, que el Señor nos invita a que reemprendamos
este camino y este viaje juntamente con Él, pero a que preparemos nuestra maleta con todo lo necesario para este viaje. Cuando salimos de viaje, ¿qué hacemos? La maleta bien hechita, ¿verdad? Para que no nos falte nada. Con el Señor, ¿qué hay que hacer? También, Señor, que en mi maleta no me falte nada de lo que tú me has dado, que no me falte fe, que no me falte esperanza, que no me falte caridad. Estas tres grandes virtudes de parte de Dios para vivir en el Espíritu. Señor, que no me falte nada. ¿Por qué? Porque yo quiero dar frutos. Y una cosa muy importante que tenemos que hacer es pedirle al Señor en oración que el Espíritu Santo siga alimentando nuestra vida constantemente. Porque puede ser lo siguiente, queridos hermanos, si nosotros no oramos y estábamos o estamos dentro del movimiento y a veces a lo mejor ya nos ganó la pereza, el chanclas ya metió la cola, ¿verdad?, entre nosotros y nos ha apartado a través de la pereza y a través de estos días de llegar a pensar y decir, es que está cerrado el templo, no hay misa, o lo llegamos a pensar. Ahorita les decía, ya está abierto, ya están abriéndose los templos, no hay misa, no hay asamblea de oración, no hay nada, y pues me da igual estar en gracia que no estar en gracia. Queridos hermanos, ese es el enemigo que nos estuvo atacando muy fuertemente en tiempos pasados, ¿verdad? No hace mucho, pero que Dios hoy por hoy nos dice, hey, yo estoy aquí y te voy a dar mi fuerza, pero pídemela. Si nosotros no le pedimos al Señor esto, queridos hermanos, de que Él se manifieste en nuestra vida no se va a fortalecer. Y el Señor, si es grande, es poderoso, es Dios y tiene mucho poder sobre todas las cosas. Pero si nosotros no abrimos el corazón y no le dejamos entrar ni actuar, no va a poder hacer nada el Señor si tú no quieres. Dios quiere que tú quieras, y como tú ya le has dicho al Señor, Señor, sí, tú eres mi Señor, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Y si hemos hecho eso, queridos hermanos, cuidado, porque el Señor se toma las cosas en serio. A lo mejor nosotros decimos, ay, es que hoy no voy a orar, no voy a rezar. ¿Por qué? Es que tengo flojera o no me alcanzó el tiempo. No, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, pero sobre todo tenemos que contemplar que el Señor quiere actuar en ti y quiere que tú descubras las maravillas que Él ha hecho en ti. Me ha tocado escuchar testimonios de esa comunidad ya, de gente que venían caminando con una vida indiferente a Dios, con una vida de pecado, con una vida que definitivamente no tenía fruto espiritual para nada. Pero cuando el Señor les habló a través del movimiento de la renovación y a través de ese conocimiento, de ese caminar y de ese compartir cada 8 días el tema y de ese querigma que recibieron y de ese alimento que estaban llevando, el Señor les ha ido fortaleciendo y han dicho, he cambiado de vida gracias a que el Señor me llamó a estar con Él. Les decía, bendito movimiento de la renovación, porque a través del Espíritu Santo muchos van encontrando el camino hacia Dios, muchos se van santificando, muchos van abriendo sus casas para la gracia de Dios. Y esto, queridos hermanos, esto es combatir el mal a fuerza de bien, porque Dios toma posesión de todo lo que Él es, de todo lo que Él tiene, y tú eres parte de lo que Dios quiere, porque tú eres su obra, tú eres su creación. Recuerden esto, el domingo lo dijimos muy clarito, y si no lo escucharon de parte de nosotros, los que no vienen aquí, decíamos lo siguiente, al celebrar a la Santísima Trinidad: el Padre me ha creado, el Hijo me ha redimido y me ha salvado, y el Espíritu Santo me va santificando constantemente. Entonces, queridos hermanos, nuestra vida no debe de estar nunca vacía, porque Dios Trino, las tres divinas personas, están en nosotros. Y si nosotros seguimos fuertemente la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que manifestarse. Y por eso les decía, nosotros no estamos llamados a quedarnos con los brazos cruzados y a esperar a que abran el templo para ir a rezar. No, dice el Señor, cuando quieras orar, entra a tu cuarto y allí ora, y en lo secreto ora, y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar todo tu esfuerzo. Por lo tanto, queridos hermanos,
Nunca se queden con los brazos cruzados y no digan, es que no puedo ir al templo, no me puedo juntar con los hermanos. No, porque acuérdense también, aparte de la oración comunitaria, como lo promueve la renovación, nosotros tenemos que hacer nuestra oración personal. Así es de que pongamos atención en que el enemigo anda rondándonos y quiere tumbarnos, pero no le demos pauta, sino por el contrario, dejemos que la gracia nos vaya iluminando, que el Espíritu Santo nos vaya dando precisamente la fuerza para poder manifestar los frutos del Espíritu Santo hacia nuestra propia vida y hacia dar testimonio y hacia dar esa entrega, esa generosidad que el Señor ha manifestado en nuestra vida. Y a propósito de eso, me gustaría así darle la lista de los 12 frutos del Espíritu Santo que nos maneja también San Pablo. Los frutos del Espíritu Santo, queridos hermanos, todos los hemos dado y pocas veces tenemos conciencia de haberlos sentido, experimentado, palpado. Miren, son los siguientes. La caridad es la principal. Si yo tengo al Espíritu Santo, la caridad misma me va a guiar y me va a llevar. Si yo no tengo caridad, dice el Señor, nada soy. Entonces la caridad es un fruto del Espíritu Santo, porque tratamos de vivir una vida conforme al Evangelio, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y la caridad nos ha de regir siempre. Otro fruto del Espíritu Santo es el gozo espiritual, y este gozo espiritual nos ha de llevar a todos nosotros a manifestar nuestra alegría en el Señor, de que Él está con nosotros. ¿Cuántos no hemos experimentado la paz después de que hacemos oración personal, oración comunitaria? ¿Cómo nos llega la paz a nuestro corazón, en nuestra vida? Y esto es muy importante, queridos hermanos, que siempre la sintamos, porque cuando hay turbulencias en nuestra vida personal, cuando hay tribulaciones en nuestra familia, la paz no la tenemos, se ha ido, y la paz tiene que enriquecer nuestra vida. Así es de que pidámosle al Señor que a través del Espíritu Santo la paz nazca en mí para poderla proliferar con todos los demás. La paciencia, otro fruto. ¿Cuántas veces nosotros no hemos, o más bien nos hemos desesperado a través de la impaciencia? Y la paciencia, acuérdense, nos lo dice Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia hay que tenerla siempre. Cuando se nos dice, no va a haber este retiro, no va a haber este evento, hay que tener paciencia, ¿verdad? Como fue lo de la pandemia con nuestra semana de evangelización aquí en el Sagrado Corazón, pero pues al final, acuérdense, es Dios el que nos va calando a través de estos frutos en el Espíritu Santo. La longanimidad quiere decir la paciencia también manifestada en el sufrimiento que constantemente vamos teniendo, pero que nos proyecta a la vida eterna. Si nosotros ofrecemos esos sufrimientos, son precisamente para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. ¿Quién no ha sentido o experimentado el fruto de la bondad? La bondad nos invita a cada uno a estar siempre siendo generosos y procurando el bien del otro. ¿Quién no procura el bien de los demás, verdad? La mansedumbre, procurar siempre delante de Dios, ser manso y humilde de corazón como el Señor. Y nuevamente aquí nos encontramos la fe que nos va enriqueciendo, nos va alimentando, la modestia también, la continencia, la castidad. Estos frutos todos se han manifestado en nuestra vida y han dado verdaderamente vida en el Espíritu a nuestra vida. Así es de que, queridos hermanos, pidámosle hoy en este día al Señor que nos enseñe verdaderamente a redescubrir nuestra vida a través de lo que Dios ha puesto en ti. Les decía al principio, Dios a nadie ha creado absolutamente sin nada. Dios a todos nos ha dado dones, carismas. Dios no nos ha dado un don, un carisma para que lo escondamos, sino que precisamente nos lo ha dado para que manifestemos la gloria de Dios, en la cual Dios quiere que nosotros le rindamos todo honor, toda gloria, porque Él nos ha creado y Él nos ha dado precisamente
estos dones, nos ha dado estos carismas. Si hemos recibido de parte de Dios gracias abundantes, queridos hermanos, tengamos presente que Dios también, de esas gracias que te ha compartido, Él te va a pedir las ganancias de la comunidad. Es decir, cuánto ejerciste todo lo que yo te di, cuánto creciste en el Espíritu, cuánto fue lo que los demás pudieron tomar de ti, porque yo te enriquecí a ti con dones. Pero después de esto, queridos hermanos, después de que el Señor nos llame a su presencia, pues el Señor nos va a pedir precisamente cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Y les decía, pues, si hemos recibido dones, si hemos recibido carismas, si hemos recibido talentos en el Espíritu, no nos los guardemos. Si yo recibí el don del canto, que canto muy bonito, bendito sea el Señor, ponlo al servicio del Señor para que dé fruto. Si yo recibí el don de la evangelización y de la predicación, bendito sea el Señor, ponlo al servicio. Si yo recibí el don de pastorear ovejas dentro de la comunidad, bendito sea el Señor, ponlo al servicio. ¿Por qué? Les decía, Dios a cada uno le va dando conforme a la medida de apertura de cara al Espíritu Santo. Dios siempre se derrama, pero en unos más, en unos menos, de modo diferente siempre, en quien quiere, como quiere y en donde quiere. Así es de que, queridos hermanos, pidámosle pues al Señor que con la gracia del Espíritu, que con su amor en nuestra vida, verdaderamente podamos discernir siempre que todo lo bueno proviene de Dios, todo lo malo proviene del enemigo, y todo lo malo hay que evitarlo, y hay que procurar siempre que la gracia de Dios nos vaya guiando y nos vaya conduciendo por el camino que nos lleva al verdadero encuentro con aquel que es la vida y con aquel que nunca se ha apartado de nosotros. Así es de que me gustaría dejarles solamente unas preguntas para que ustedes las puedan revisar, las puedan contestar, y más que preguntas de temas y de Biblia y del texto, me gustaría hacerles conciencia de lo siguiente. Pregúntate a ti mismo, pregúntate y revisa tu vida. ¿Cuántos dones, cuántos carismas te ha dado Dios? ¿Cuántos dones, cuántos carismas te ha dado Dios? Y dentro de esto yo les digo, muchas veces nos hemos quedado así como cortos de decir, ay, es que yo no tengo ningún carisma, yo no canto bonito, yo no predico bien, yo no oro bien como el hermanito tal. Y hay veces que esa limitación, queridos hermanos, no la debemos de poner a Dios, porque Dios quiere que tú un día recibas todo lo que Él tiene reservado para ti. Así de que abre tu corazón y deja que Dios esté contigo y deja actuar a Dios en tu vida. Les decía, no pongamos límites al poder de Dios. Dios quiere levantarte, Dios quiere darte dones, Dios quiere ponerte al servicio de la comunidad. ¿Qué hay que hacer? Abre tu corazón y déjalo actuar. Segunda pregunta, de todos los frutos del Espíritu Santo, ¿cuántos son los que me he dado cuenta que se han manifestado en mi vida? Y se los repaso así como en lista: caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. ¿Cuáles de esos frutos he palpado que se han manifestado en mi vida? Si todos, bendito sea el Señor. Si algunos, pues bendito sea el Señor. Pero una cosa muy importante, acuérdense, nuestra vida ha de estar llena siempre de la gracia del Espíritu Santo. Y miren, también entresaqué los dones de los que habla San Pablo en la primera de Corintios 12 y siguiente, capítulo 12, 4 y siguientes. Dice, pídanle al Señor los dones, porque Él a algunos les ha dado el don de sabiduría, el don de conocimiento, a algunos les ha dado el don de la fe, a otros el don de hacer curaciones, a otros el don de hacer milagros, a otros el don de la profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otros hablar en lenguas, a otros interpretarlos. Y concluye, dice al final, el que realiza todo en todos es el mismo Espíritu. Y el mismo Espíritu es el que a nosotros nos llama, nos convoca y nos invita precisamente a pedirle a Dios, Señor, dame estos dones, dame tus carismas para que yo pueda ser tu instrumento,
No podemos, queridos hermanos, recordemos, no podemos vivir nuestra vida sin estar tomados de la mano del Señor. Y no podemos vivir nuestra vida diciendo que Dios no se ha manifestado en ti. A lo mejor le queremos pedir a Dios el don de hacer milagros, ¿verdad? Pues date cuenta que a lo mejor alguno de ellos sí has hecho, cuando en tu casa a lo mejor has extendido el dinero hasta que alcance para el lonche y demás. Los milagros existen y hay que decirle al Señor, Señor, ayúdanos para estar dispuestos a seguirte, dispuestos a amarte. Así es de que, queridos hermanos, también dejemos que el Espíritu Santo vaya actuando. Y una cosa muy importante también, dentro de todo esto, encontramos que el Señor nos invita a todos nosotros a que tengamos el don de la profecía y a que seamos profetas. Y les recuerdo, desde nuestro bautismo hay una oración que se dice: para que seas igual que Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Somos un pueblo sacerdotal, somos un pueblo real y somos un pueblo que camina tomado de la mano del Señor. Por eso, pidámosle hoy al Señor que nos conceda esta gracia del Espíritu Santo para dar frutos abundantes y que verdaderamente, experimentando que Dios se ha derramado en mi corazón, yo pueda caminar siempre en la gracia del Señor. Queridos hermanos, quedaron claras las 3 preguntas. ¿Cuántos dones, cuántos frutos has experimentado en tu vida? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que Dios te ha enriquecido? ¿Y cuántas veces Dios te ha tomado como instrumento para que puedas dar tu testimonio? Bueno, también recordarles por último que una vida en el Espíritu sin Espíritu no puede fortalecerse. La vida en el Espíritu va con el Espíritu incluido. ¿A qué voy? A que dentro de nuestra vida espiritual no podemos vivir sin oración. La oración, acuérdense, es nuestro motor en toda nuestra vida. Para que Dios se manifieste en mí, yo necesito hacer oración. Para que yo pueda ser un instrumento del Señor, yo necesito conectarme con Dios a través de la oración. Y esta oración, ¿cómo se va a alimentar? Pues a través de la comunión. Ahora ya no comunión espiritual. Antes, cuando estaban cerrados los templos, sí. La comunión, cuando yo pueda asistir a misa, queridos hermanos, háganlo. La comunión va a fortalecer tu alma, la comunión va a hacer que tú mismo abras tu corazón. Y la comunión, ese encuentro íntimo de nosotros, humanos, con Dios, nos va a llevar precisamente a expandir nuestra alma y a ser verdaderos instrumentos del Señor. Por lo tanto, una vida en el Espíritu, sin Espíritu en oración, no podemos caminar con ella. Necesitamos que nuestra vida se llene de la gracia de Dios, pero al llenarse de la gracia de Dios, tengamos conciencia de que solamente con Dios nuestros carismas, nuestros dones, nuestros talentos van a disponerse para el servicio de los demás. Les decía nuevamente se lo recuerdo, si yo tengo carismas y no los pongo al servicio de Él, le estoy robando la gloria a Dios y Dios me va a pedir cuenta de lo que yo no hice. ¿Por qué? Porque el Señor puso dones, talentos en mí para bien de la comunidad. Y si yo no los ejercí, no los solté y no los puse en práctica, cuidado, porque el Señor, acuérdense, pide cuentas de todo lo que nos va dando a lo largo de nuestra vida. Así de que, queridos hermanos, nuevamente sépanlo, Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de modo diferente. Si has tenido esa experiencia, date cuenta que Dios te ha tocado un instrumento suyo y te ha consagrado para que tu persona des testimonio hacia aquellos que están cerca de ti. Pidan, queridos hermanos, a Dios esta gracia de que todo lo que hemos recibido de parte de Dios lo pongamos al servicio de los demás, como nos lo dice San Pablo también. Todo lo que has recibido, ponlo al servicio de los demás, porque Dios está contigo y Él nunca te va a dejar solo. Vamos a agradecer a Dios en este día, en este tema que nos ha permitido compartir, para que sea Él el que en nuestra vida siga actuando, que sea el Espíritu Santo que nos vaya llevando, que nos vaya guiando, que nos vaya conociendo, pero sobre todo, queridos hermanos, sepamos que Dios está con nosotros y que nunca en la vida nos va a dejar solo. Queremos actuar al margen de Dios, vamos a hacer las cosas malas. Queremos que Dios esté en nuestra vida, dejémosle actuar y hagámonos acompañar de Él y que en su nombre podamos verdaderamente ser
evangelizadores, ser testigos, pero sobre todo ser misioneros a lo que Él nos llama y nos manda. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos conceda la gracia, que el Señor nos conceda la paz. Vamos a cerrar esta charla con una oración, pidiéndole al Señor que venga a nuestro corazón y que nos llene precisamente con su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, conoces a cada uno de tus hijos. Tú sabes sus necesidades, tú sabes sus intenciones. Tus manos, Señor, nos ponemos. Abre su corazón, abre su entendimiento para que puedan ser receptores de tu gracia. Que tu palabra, Señor, toque su corazón, que tu Espíritu Santo los inunde. Y que así como hemos vivido este Pentecostés, tu Espíritu Santo tome posesión de lo que nos corresponde, que nos inunde esa fuerza que solamente proviene de ti, que tu amor, Señor, nos llene, que tu misericordia, Señor, nos abrace con el infinito amor de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos.